Muy bien, 7:37, 7:38 ya en la mañana. Yo les planteaba ayer que dejemos de hablar desde los sesgos y desde la ignorancia. Por lo menos leamos y investiguemos para comentar, pues, porque en las últimas horas, en los últimos 2 o 3 días, hay un montón de cubanólogos en el Ecuador, sobre todo en las redes sociales. Todo el mundo sabe de Cuba, todo el mundo, en uno o en otro sentido. Todo el mundo sabe que es el comunismo, que es el socialismo, que la dictadura, que la revolución cubana del 59, que los 62 años, todo el mundo sabe, ¿ya? Y mucha gente comenta desde los sesgos. Bueno, preguntémosle a una cubana, ¿no? A la colega periodista y amiga Dayana León, que está enlazada con nosotros. Ella sí sabe, porque es cubana, reside acá en el Ecuador. Hola Dayana, qué gusto, bienvenida. Qué gusto, Fabricio. Me encanta conversar contigo hoy. Espero que estés muy bien. Y bueno, pues, Majestad, yo lo considero mi casa también. ¿Cómo estás? Gracias a ti por atendernos. A ver, ¿qué está pasando en Cuba? Tú, Dayana, ¿cómo lees lo que está ocurriendo en la isla ahora mismo? Bueno, realmente, Fabricio, esta es una pregunta importantísima porque desde hace algún tiempo, incluso yo desde mis inquietudes, cuando estudiaba periodismo en la Universidad de La Habana, y esto te lo pongo como un antecedente, yo empecé a tener inquietudes sobre el tema del sistema propio y de cómo también se estaba manejando las diferentes construcciones de la noticia. De hecho, mi tesis de licenciatura fue una crítica en ese sentido, específicamente desde el enfoque, desde la perspectiva de género, porque evidentemente existe un tema fundamental. El pueblo cubano en estos momentos se encuentra desde las calles demandando una ausencia también de políticas de deliberación. El gobierno no ha sabido cómo canalizar las demandas del pueblo y eso se traduce efectivamente en estas manifestaciones que iniciaron también con un detonante importante. Recordemos que desde la historia de Cuba hemos tenido momentos fundamentales desde los artistas. Como ustedes pueden ver, la canción Patria y Vida, que es la que había también cantado gente de Zona, de Semer Bueno, decía justamente que te invita a caminar por mis solares para demostrarte de qué sirven, por ejemplo, tus ideales. Y esto se conecta con un tema fundamental porque el tema de la democracia, que no es la primera vez que debemos analizarlo, ¿no? Es un sistema que tiene que cambiar en la isla. Cuba debe dejar atrás un sistema en el cual no existan las garantías ni los mecanismos para la democratización y para la canalización también de las demandas del pueblo. Yo creo que existió un debate, Fabricio, no hace mucho cuando se desarrollaba el Congreso del partido y efectivamente se decía que si la salida de Raúl Castro iba a ser o no un fin en este contexto. A mí me preguntaron varios medios sobre esto y yo justamente dije que Cuba no estaba todavía preparada para dejar atrás cada uno de estos temas, para salir de la crisis más allá de estos temas económicos que son efectivamente sustanciales. Yo creo que Cuba, para salir de esta crisis, tiene que empezar con un importante diálogo democrático que nos integre a todas y a todos los cubanos. Yo efectivamente, hay un primer factor que es el peso histórico de lo que en su momento había significado la Revolución Cubana y la consolidación en ese entonces de un sistema en todos los poderes del gobierno que había posibilitado la creación de unas estructuras absolutamente muy fuertes que responden a una misma línea política alineada, por ejemplo, al Buró Político, al Comité Central del Partido, a la Asamblea y a todas las dependencias en las provincias. Un segundo tema, Fabricio, que me parece importante es que Cuba no tiene, como sucede con otros países como Ecuador, una arquitectura institucional de organismos electorales como parte de un poder independiente de las decisiones de un presidente o de un jefe de Estado o de un titular del Partido Comunista. Y esto ha dificultado que las elecciones se basen en los principios de integridad que siempre son necesarios en sociedades democráticas. Por tanto, el paso a una real democracia todavía también sigue siendo un mito en la isla. Nosotros no elegimos presidente directamente.
nosotros primero hacemos un proceso de votación para diputados y a su vez le damos el poder para que ellos elijan. Y es realmente un proceso que efectivamente debe revisarse. Lo tercero es que estamos en un país, tenemos un país en medio de una crisis sanitaria y por eso empezó el tema de SOS Cuba, SOS Cuba, desde diferentes ámbitos para llevar a Cuba mascarillas. Aquí mismo en Ecuador hicieron una campaña para que donemos temas de jeringuillas, temas de diferentes insumos para llegar a Cuba. Y claro, un país en medio de una crisis sanitaria, económica, con un bloqueo también económico, que de eso pudiéramos profundizar más adelante, y una movilidad inter e intraclasista que se profundizó en la década de los 90 durante el periodo especial. Dayana, Dayana, déjame transmitirte un mensaje de uno de nuestros oyentes, que creo que es interesante. Dice, todos hablan de la crisis cubana, nadie se refiere a los logros de la revolución en medicina y educación, peor aún al bloqueo económico. ¿Qué lectura le da Dayana León a este comentario que hace uno de nuestros oyentes? Bueno, realmente, Fabricio, y a eso iba como uno de los factores fundamentales, porque Cuba no solo es que tiene una crisis en materia en democracia, como todo el mundo ahora habla, o sea, ahora todo el mundo opina alrededor de esto, pero el tema del bloqueo económico sí es fundamental señalarlo. Y yo quiero, Fabricio, que revisemos el pronunciamiento reciente en junio del 2021, o sea, no hace ni un mes, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se pronunció con respecto al tema del bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba. Y claro, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 184 votos a favor, existieron 2 votos en contra, que fueron de Estados Unidos y Israel. Qué raro. Y existieron, exacto, Israel, y existieron 3 abstenciones que eran, pues, no, de Ucrania, era de Brasil y era de Colombia. Entonces, estas 3 abstenciones, pero existieron 184 votos a favor para rechazar el embargo económico que existe. O sea, existieron varios elementos en el caso del bloqueo económico que viene en Cuba desde la década de los años 60, después de que en 1959 pues existe el triunfo de la Revolución Cubana, inicia un bloqueo económico donde no se puede desarrollar de manera efectiva los lazos comerciales y financieros a lo largo de todo el mundo. Entonces, esto ha provocado no solo una crisis económica, me parece importante la pregunta que hacen, porque el bloqueo económico, y estamos viendo, ojo, no es que se está oponiendo los países que decimos tradicionalmente como Argentina, como Bolivia o como otros países en el mundo, ¿no? Se opusieron al bloqueo económico 184, o sea, eso no es que sea un tema menor de analizar, y por eso yo agradezco mucho también pues la pregunta de uno de los seguidores en el programa. Correcto. Ahora, es tan sencillo como si se elimina el bloqueo, Cuba va a salir adelante. ¿Es tan simplista el concepto o no, Dayana? Bueno, yo no creo que sea con tanta ligereza mirar esto en ese sentido, pero sí ayudaría muchísimo que Cuba no tuviera sanciones, o sea, en materia económica y comercial, sobre todo porque no puedes tener un proceso directo también de comercialización. Existen sanciones a los barcos que lleguen, por ejemplo, a Cuba a entregar algún tipo de donaciones incluso. Entonces, estos procesos también han influido en una crisis económica en el país. Por otro lado, existen quienes dicen, bueno, es que si se levanta el bloqueo, se estaría legitimando el sistema. Miren, eso es otra cosa. En el mundo existen sistemas que quizás no están de acuerdo con las políticas de los Estados Unidos o de otras potencias mundiales, y sin embargo nadie aprobaría que te cierren las fronteras o que te pongan multas por no llevar insumos al país. Yo creo que el debate tiene que ser mucho más amplio, sin apasionamientos, tampoco pedir de que exista un genocidio en la isla, tampoco pedir de que exista una intervención militar.
Todas y todos tenemos en Cuba nuestros familiares. Yo misma llevo días sin dormir porque sí estoy preocupada por mi familia, sí estoy preocupada por su situación. A veces se nos dificulta mucho el tema de la comunicación. Me da ocupado el número de la casa, los diferentes números allá. Entonces, claro, esto no es un tema que involucra solamente a quienes están en el país. Yo creo que estamos todas y todos los cubanos en diferentes lugares del mundo en una vigilia permanente. Nosotros queremos que exista un país de progreso. Nadie quiere que su país no avance, pero eso también significa de que tenemos que empezar a hacer importantes diálogos democráticos para que esto pueda zanjarse. O sea, no podemos solucionar con políticas antidemocráticas, no podemos solucionarlo con un intervencionismo militar. Tenemos que solucionarlo, sí. Yo como cubana estoy abierta, estoy presta, me encantaría formar parte de un proceso, de un diálogo abierto para que podamos salir como país hacia adelante. Yo creo que ya es hora de que Cuba también tenga un análisis profundo en ese sentido. Yo te decía el tema de la crisis sanitaria y económica, porque esto es un tema gravísimo. O sea, esto repercute en el sistema, por ejemplo, de gratuidad que ha tenido Cuba. O sea, en Cuba nadie paga por la educación, nadie paga por la salud, pero es un sistema que también está actualmente colapsado por esta crisis económica, por altos costos de producción de primera necesidad, que con suerte se pueden acceder a aquellos que reciben remesas familiares. Incluso hasta para recibir remesas familiares es difícil por este bloqueo. No es que uno va y dice yo quiero transferir a Cuba $50, $20, ¿no? Es difícil. O sea, no es un sistema muy efectivo. Todo esto ha coadyuvado, ¿no?, en que sea un análisis bastante complejo, que no solo se debate en Cuba, sino en todos los países de lo que estamos pasando en tiempos de crisis y de pandemia. Ahora, la magnitud de estas protestas, Dayana, que por ejemplo entiendo son de las más fuertes desde 1959, yo te pregunto, ¿tienen que ver con el hecho de que Fidel ya no está más, Raúl Castro no está más, y hoy tienes un liderazgo que probablemente no encarna aquel que sí ostentaba Fidel y luego su hermano? ¿Probablemente tiene relación lo uno con lo otro, Dayana? Bueno, tiene una relación absoluta, Fabricio, porque yo creo que Díaz-Canel todavía necesita tener un liderazgo como se tenía en el entonces, ¿no?, de Fidel y de Raúl, que sabían darle soluciones en ese momento en el país, ¿no? Incluso yo creo que ya estamos en otro momento de pensar el país, porque no podemos tener sistemas que de manera permanente se hereden los liderazgos o se hereden las políticas. Esto es un tema que sí hay que pensarlo. Lo otro son los errores comunicacionales de Díaz-Canel. Son errores fuertes. O sea, las declaraciones que dijo que el pueblo tenía que ir a las calles y tenía que un poco más poner al pueblo contra el pueblo. Yo creo que eso no es la solución, esa no es la vía. Tampoco es la vía enfrentarnos entre cubanos en diferentes lugares del mundo. Yo misma en el Facebook a veces ya ni siquiera quiero revisar, porque te escriben cubanos que están allá, que son parte del sistema, otros que están en contra. Entonces, esto ha creado muchísima división también dentro de los propios cubanos, y ha logrado de que no exista un proceso articulador desde la sociedad civil. Creo que la sociedad civil sí es necesaria fortalecerla en el sistema, porque son parte fundamental del tejido social. Díaz-Canel, a mi modo de ver, ha tenido grandes errores en su conducción, en sus vocerías, en su liderazgo, y eso también ha influido en el cual no existan soluciones claras en el país y que el pueblo tenga una confusión real. Las declaraciones, cuando las personas salieron a protestar a las calles, no fue de canalizar, no fue un tema de deliberación, fue un tema de confrontación, y yo creo que la democracia no puede ser eso. No podemos fomentar las divisiones entre los cubanos. No es porque ahora uno tiene una crítica en este programa y mañana tengan represalias en Cuba contra las familias. Esto sería inaudito, y eso tendríamos que denunciar a quien le pase esto. Entonces eso sí creo que es importante señalar.
Y lo otro es la intervención militar que están pidiendo en algunos casos. Mira, la situación en Cuba, tenemos que tener muy presente el concepto de soberanía que tiene Cuba, ¿no? Y desde la posibilidad que se habla de este intervencionismo político y militar, los cubanos tenemos muy presentes, como te decía, el concepto de soberanía. Lo tenemos en hechos históricos importantes en la historia. Por ejemplo, mientras hablaban de una posibilidad de corriente anexionista a los Estados Unidos, cuando Cuba era colonia de España, ya se estaban organizando en lo que se conoció como un proceso independentista que inició el 10 de octubre de 1868 en la de Majagua. Y claro, posteriormente existió un proceso también revolucionario de rechazo a las intervenciones norteamericanas. Tuvimos una intervención norteamericana de 1898 a 1902. Ahí uno de los puntos fue los tratados de reciprocidad comercial, como el arrendamiento, por ejemplo, de las bases navales y carboneras, y es por eso que aún la base naval de Guantánamo sigue con la administración de los Estados Unidos, y si ustedes van a Cuba, ven que la bandera de Cuba no se iza hasta el tope. Claro. ¿No es cierto? Sino un poquito porque tenemos todavía ese concepto de soberanía, ¿no? Entonces, y lo que señalas del tema volviendo al tema del modelo económico, sí se necesita pensar en una transformación real del modelo económico, político y social, ¿no? Eso sí es fundamental. Correcto. Dayana, gracias por tu comentario y por tus aportes desde tu, obviamente, experiencia, desde tu visión, que es totalmente legítimo que tú tengas una visión sobre lo que está pasando en Cuba, y que nos permite tener una aproximación para tratar de entender la situación de las protestas y lo que quiere hoy el pueblo cubano. Te agradezco mucho por el tiempo, que tengas una buena mañana. Muchísimas gracias, Fabricio, y esperemos que esto se solucione y esperemos que todos los cubanos en unidad, desde cualquier lugar del mundo, podamos continuar. Hay cosas impensables, Fabricio. Yo quiero concluir con algo. La gente a veces en las redes sociales nos ataca muchísimo por el hecho de ser cubanas, a muchas de las colegas, y nadie sabe lo que vivimos. Por ejemplo, mi madre trabajó más de 40 años siendo docente universitaria, con una jubilación, y por estar más de 2 años aquí, perder los derechos en Cuba, mi madre no tiene su jubilación. Una mujer profesional, por políticas también que en Cuba mismo deben cambiar. O sea, aquí mientras las personas pueden gozar de su jubilación en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, mi madre no lo puede hacer. Y eso, yo creo que sí hay muchos temas que se deben cambiar. Yo como cubana no puedo votar desde aquí, como pueden muchos ecuatorianos desde diferentes lugares del mundo decidir sobre el destino democrático con el voto en el exterior. Nosotros no lo podemos hacer. Hay que empezar a cambiar y a transformar el sistema. Gracias. A Dayana León, colega periodista y académica, hablando de la situación de Cuba. 7:55.